Dicen que Michael Jordan fue separado de su equipo en el colegio, pero no porque no entrenara, sino porque en ese momento no era suficiente. Él seguramente fue a su casa a llorar, pero lo importante es que no se quedó ahí. Él decidió transformarse. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso que decides hacer con tu error o cómo decides ponerle sentido a tu vida. Hoy estoy con una invitada muy especial. Nos conocimos hoy. Teníamos una relación virtual. Ella entrena conmigo virtualmente hace 3 años y hasta hoy nos conocimos en vivo. Entonces va a ser una charla súper interesante. Yo también la voy a conocer mucho hoy con ustedes. Ella es María Paz Acosta, es una abogada, life coach, con enfoque en logoterapia. Pero más allá de eso, es alguien que ha hecho el trabajo dentro de ella también. Hola María Paz. Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá en este espacio, estar contigo, conocerte hoy. La verdad me siento muy emocionada y honrada de estar acá. Muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a estar conversando aquí sabroso con un cafecito del cielo a la tierra, como siempre aquí acompañándonos en nuestros podcasts. Bueno, María Paz, empecemos suave pero duro. ¿Quién era María Paz antes de todo lo que decidiste hacer con tu vida? Yo creo que eso se remonta a mucho tiempo atrás. Digamos que en general, y hoy que vamos a hablar de el entrenamiento en general, el entrenamiento como tal o los deportes siempre han estado de manera, digamos que tangencial en mi vida. Super. En algún momento, y tal vez me voy a la época sobre todo como de colegio o de universidad, aunque siempre me llamó la atención, nunca tomé la decisión y la acción de involucrarme 100% en eso. Con el pasar del tiempo, digamos que circunstancias que yo digo que uno siempre se transforma o por el deseo de hacerlo, por la necesidad, por la incomodidad, por circunstancias que se presenten en la vida de uno que lo lleven, digamos, a tomar caminos distintos. Llega, digamos que la época de la pandemia, y en esa época de la pandemia, en lo personal, digamos que para mí fue un antes y un después en mi proceso de transformación, viéndolo desde el autocuidado, desde un poco de qué estaba haciendo con mi vida en el día a día, o sea, cuál Sí. era mi cotidianidad. Entonces entra la pandemia, digamos que para mí lo que te digo fue ese momento de transformación, de conectar conmigo, y ahí surge como esa inquietud de retomar el tema del ejercicio de manera como consciente. Ok. Entonces empiezo a entrenar con un entrenador, empiezo a probar diferentes como tipos de entrenamiento, mm, siempre muy enfocado tal vez como al entrenamiento funcional, gimnasio, más que yoga, pilates, aunque también me gustaba, siempre fui dándome cuenta que tal vez mi personalidad o lo que mi cuerpo necesitaba se iba más hacia un tipo de entrenamiento de ese estilo. Ok. Entonces, sin duda, como la pandemia marca ese antes y después, y ahí empiezo a entrenar, empiezo a generar el hábito, la rutina de estar ahí como conectando conmigo. Para mí es claro que no somos solo un cuerpo, ¿no? Yo siempre uno como estos 3 mundos, que es nuestra parte biológica, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, que es nuestra parte psicológica, y nuestro espíritu, que es esa parte espiritual, cómo conectamos, digamos, con eso que hay en nuestro interior, que ojalá todos nos demos la oportunidad de descubrir, como qué es eso que nos conecta, con qué trascendemos y qué está ahí. Entonces, digamos que mi entrada a todos estos aspectos fue en gran parte a través del cuerpo, pero entendiendo que es un todo. Entonces, ¿a qué voy con eso? En que efectivamente empecé la parte de mi entrenamiento desde lo físico, pero eso por supuesto me llevó a tener muchos cuestionamientos y a también ver qué cosas de mi vida me estaban incomodando, qué me estaban haciendo ruido, lo que activó también un proceso de transformación desde ese lugar, digamos, de la mente y también de mi espíritu. O sea, creo que ha sido un poco ese el abrebocas y por dónde he entrado a este camino. Y también
que te lo comentaba a ti, tal vez siempre ha estado la inquietud, ¿sabes? La inquietud, podría decir que soy una persona con unos pensamientos muy tendientes hacia el ser humano, hacia el por qué, hacia el para qué, como qué hacemos acá, como por qué estamos acá, y creo que todo eso se ha configurado como en ese mundo que yo he armado alrededor de lo que soy yo en esta vida que estoy transitando. Ok, perfecto. Me parece súper interesante. Ahí hay un montón de carne que vamos a aprovechar, pero quiero empezar por devolverme un poco, ¿sí? Una abogada que decidió, seguramente saliendo de su colegio, voy a hacer esto, un tema súper racional, me parece a mí, pues sin conocer mucho de ese tema. ¿Cómo hizo o en qué momento dijo, oiga, hay más cosas que esto? Es interesante porque vengo de esa generación que estudiamos un poco lo que debíamos estudiar, sin duda. Papá abogado, abuelo abogado, entonces nunca estuvo mucho el cuestionamiento de qué más quiero ser, sino siempre como muy desde ese lugar. En algún momento tal vez dije, qué maravilla estudiar literatura. Tenía una mamá que me decía, no hay posibilidad de que estudies literatura, María Paz. Entonces, el derecho, sin cuestionármelo mucho, fue el lugar en el que entré, ¿no? Como que... y ha sido, digamos que muy importante también porque es una carrera que me dio estructura, que me dio, digamos que muchos fundamentos que hoy en día pues hacen parte de lo que yo hago, ¿no? O sea, yo trabajo en una compañía, soy abogada, pero más allá de ese rol dentro del ser abogada, pues lo que me ha dado para la vida. Entonces sí, ha sido un camino muy racional, pero como yo te decía, digamos que en mí siempre ha estado muy, muy fuerte ese lado existencial, ese lado de las preguntas, de entender por qué siento esto, por qué me pasa esto, ¿no? Como un poco desde ese lugar. Entonces nunca han estado separados. Sí. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues cada vez me he dado el permiso de integrarlos más, como integrar ese lado que puede verse súper racional, pero también el formarme como coach. Y si hoy en día tú preguntas, digamos, en el lugar donde yo trabajo, tienen clarísimo que también soy coach. Entonces es permitir, digamos, permitirse a uno ser como esas diferentes versiones, explorarlas primero, experimentarlas y abrirte al mundo con eso. O sea, como permitirte frente al mundo que estás habitando, ser todo eso que tú eres. Desde el ser, desde volverte y tener una identidad diferente. Tal cual. ¿Sí? Bueno, me parece súper interesante. Yo pienso muy parecido a ti y mi método de entrenamiento se trata de eso. O sea, entramos por el cuerpo, pero estamos desarrollando otro tipo de cosas que tienen que ver con tu ser. En algún momento de mi vida profesional decidí entrar en eso también, precisamente porque el ser humano no puede ser solo carne y no es solo carne. Tenemos que trascender de alguna manera. Bueno, mujer, entonces, ¿te dedicas también a los caballos? Cuéntame de eso. Sí, los caballos, digamos que han sido otro tema que ha estado desde que tengo uso de razón, o sea, nunca ha sido nada ajeno a mi vida. De hecho, en el último tiempo me he dado cuenta de lo importante que han sido, ¿sabes? O sea, se volvieron como paisaje en mi vida porque siempre estuvieron, pero con el pasar del tiempo y como cuando uno se va dando cuenta de dónde está parado hoy en día, pues me doy cuenta cómo han acompañado como todo mi proceso y todo mi camino. Y particularmente, más o menos en el 2015, junto con mi esposo, creamos nuestra empresa, que es un criadero de caballos, que se llama Criadero Costa Brava. Allí criamos caballos de paso fino. Eh, un camino absolutamente maravilloso, retador en todos los sentidos. Todos los que tienen cualquier emprendimiento saben lo que implica crear, saben lo que implica crear empresa en Colombia. Y ahora cuando tu empresa se basa en seres vivos como los caballos, pues sin duda hay un reto adicional. Los caballos creo que también sin duda me han permitido explorar y abrirme el mundo de otra manera, con otros lenguajes. Todo, creo que los animales pues tienen un poder y una energía maravillosa que transmitirnos, y particularmente en mi caso lo que han sido los caballos me han enseñado muchísimo, ¿no? Como desde la resiliencia, desde su nobleza, desde la capacidad que tienen de entender a los seres humanos más que nosotros mismos. Entonces, digamos que ha abierto en mí un espectro y un lado maravilloso, más allá de una empresa, sino de conectar, digamos, desde ese lugar con otros seres para experimentar este mundo. Pero qué interesante. Además, los caballos de verdad que son unos animales espectaculares. Yo digo que son perros grandes, no sé si tú estés de acuerdo con eso. Los perros también conectan muy bien con todos. Por aquí tenemos a Coco Chanel, que es una
perrita demasiado consentida y ellos conectan siempre. Pero los caballos tienen su característica espectacular. Ellos sanan de una manera absurda. Sin duda, eso creo que es impresionante y también el lenguaje de ellos, ¿no? Como que es que te lleva a ti a entender que hay otras formas para cuando somos muy racionales, cuando estamos desde ese lugar como muy de seres humanos donde solo lo que pensamos, lo que pasa en nuestra cabeza es lo que funciona, tener la proximidad con este tipo de animales, yo digo en general con todos, yo te hablo de los caballos, es un tema espectacular y de hecho por eso son tan utilizados en temas de quinoterapia, en temas de problemas, digamos que tengan problemas de personas que tengan problemas de desarrollo, tanto cognitivos como físicos, para todo lo que es postura, composición corporal, es una cosa impresionante lo que yo he visto, aunque no es a lo que me dedico, sí he tenido la oportunidad de ver de cerca procesos de personas y la transformación que hay a través de los caballos es impresionante. Bueno, y pues como para ahondar un poquito en ese tema, eso nos da conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, el tema de los caballos para ti, los perros para mí, bueno, lo que sea, ir a meditar en un bosque para otras personas. Yo soy enamorado de la luna, por ejemplo, yo siempre estoy pendiente de esa señora. Ese tema con la naturaleza para tu ser, para esa persona que tú estás construyendo en esos tres ámbitos, ¿cómo aporta? Tengo la fortuna de vivir hace más o menos 4 años en el campo, literalmente en el campo. Vivo en un municipio a las afueras de Bogotá y vivo en la zona rural de este municipio. Tú has tenido oportunidad de ver algo en los entrenamientos. Y hablar de eso me emociona mucho porque la verdad la naturaleza ha sido, un lugar brutal de sanación, ¿sabes? De sanación. Y cuando yo hablo de sanar, no hablo necesariamente de que algo esté mal, ¿no? Siempre que hablamos de sanación, todo el mundo entiende que algo está mal, no, sino la sanación desde la conexión, como la sanación de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, ¿sí? Pero desde conectar con este cuerpo que soy, con lo que realmente pasa dentro de mí, de entender qué pasa en mi cabeza, cuáles son el tipo de pensamientos que tengo, digamos, ¿no? Como qué es eso que pasa ahí y por supuesto también esa conexión impresionante con mi espíritu, con esa parte de lo que es trascendente. Cuando tú vives en un entorno de la naturaleza y empiezas a tener los ritmos de la naturaleza, eso se traslada a tu vida seguramente desde un lugar que ni siquiera te das cuenta automáticamente, pero con el pasar del tiempo dices, porque me siento más tranquilo, porque hablo más pausado, porque ya no tengo este nivel de pensamientos en mi cabeza 24/7. Por supuesto, vienen acompañados de muchas cosas más, pero yo siento, por lo menos en mi proceso y lo que ha sido como ese proceso de transformación y de trabajo, la naturaleza ha sido el ambiente seguro donde se ha dado todo esto. Entonces, ver la dinámica de los animales. O sea, hace poco teníamos la fortuna de que en la casa en la que estamos estuvieran unos pájaros criando a uno de sus polluelos, ver los tiempos, ver cómo funcionan ellos, la verdad ha sido un regalo maravilloso. Antes de entrenar todos los días, tener la oportunidad de salir a caminar y la verdad es que también te conecta con un poder de gratitud, de entender la inmensidad, ¿sabes? De entender la inmensidad de todos los días ver los ritmos de la naturaleza, cómo van más allá de lo que somos los seres humanos. Para mí ha sido un regalo que me ha hecho sentir parte de un todo, o sea, cada vez respeto más mi entorno, cada vez cualquier animal entiendo que está, cuál es su dinámica, cómo logro conectar, o sea, cómo logro reconocer no solo el otro en un ser humano, sino en los seres que nos rodean, ¿no? Que eso también te lo dan los animales, pero el estar, o sea, es que mi casa está invadiendo su espacio, o sea, Sí, mi casa está donde ellos habitaban normalmente. Tengo la fortuna también de vivir rodeada de los árboles y la sabiduría y el poder y la energía que tienen los árboles es una cosa impresionante que de verdad los invito a todos que puedan investigar más del tema porque todas estas son especies que han estado en esta tierra por millones y millones de años. O sea, ese entorno sí que ha tenido procesos de transformación. Total. Entonces, la verdad es que la naturaleza ha sido, lo que te digo, ese lugar seguro, ese manto, digamos, sagrado en el que hoy tengo la fortuna de desarrollar mi vida. Perfecto. Es interesantísimo lo que dices. Me parece
pero demasiado interesante. No sabes cuánto. Además que el tema, lo que estabas diciendo hace un rato, el tema de conexión, de darme cuenta y tomarme el tiempo para darme cuenta. No solo dijiste la inmensidad de este entorno que tenemos, sino también darnos cuenta de que tenemos un ego gigante y que creemos que somos dueños de absolutamente todo y sin embargo darnos cuenta que somos parte de, es una cosa importantísima. Bueno, María Paz, ahora dije que estabas dedicada a logoterapia. Explícanos fácilmente para nosotros los mortales qué es eso. La logoterapia es un tipo de psicoterapia que se centra principalmente en la búsqueda, digamos, o en encontrar el propósito de los seres humanos. Esto digamos que se ve reflejado en cuando tengo que tomar una decisión, cuando nos sentimos un poco perdidos en la vida, como que uno dice, no tengo sentido, esto que ahora tanto se utiliza de la palabra sentido, pero también acompañamos procesos de personas que están, por ejemplo, en un sufrimiento inevitable, duelos, rupturas. Entonces lo que hacemos desde el coaching con logoterapia es acompañar a las personas en esos procesos de transformación. Yo siempre digo que un proceso de coaching es ese paso de la persona que soy en este momento en un punto a la transformación hacia la persona que voy a ser en el punto B que me proyecto y que es en el cual deseo estar. Entonces, digamos que la logoterapia principalmente tiene que ver con la búsqueda de sentido, ¿sabes? De encontrar sentido, de poder en esos problemas cotidianos de los seres humanos, pues ayudar a las personas a dar ese paso que estén buscando, lo que necesiten. Hay un libro muy famoso y es precisamente, digamos, el fundador, el creador de la logoterapia, que es El hombre en busca de sentido. Sí. Ese es como uno de los libros hito en los temas de desarrollo y en la vida en general. Y todo lo que pasa en ese libro es logoterapia. El libro lo escribió Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, y ese libro surge de su experiencia en los campos de concentración, básicamente de cómo estando en los momentos más duros, más retadores, donde te han quitado absolutamente todo, lo único que no te pueden quitar es tu capacidad y tu posibilidad de decidir cómo te sientes y cómo vas a reaccionar frente a lo que está pasando. Tiene que ver mucho con no controlo lo que pasa afuera, ¿no? Realmente no tenemos el control de nada, de casi nada a nuestro alrededor, pero sí tengo control de lo que pasa dentro de mí. Eso nadie lo puede quitar, nadie puede entrar a modificarlo. Entonces la logoterapia viene de ahí, o sea, viene de encontrar ese sentido desde el entender que no controlo todo, pero que decido hacer con eso que pasa. Entonces es mucho de, no es lo que me pasa, sino qué decido hacer. Y ahí también, digamos que hablando de procesos de transformación, en mi opinión es, digamos que un hito en el cómo te aproximas a la vida increíble. O sea, cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de que no tenemos controles, ¿qué te encuentras ahí? Entonces siempre tener esa premisa o como ese principio de no es lo que te pasa, sino qué decides hacer, y que siempre dentro de el impulso o lo que te pasa y la reacción y la forma en que tú respondes hay un espacio vacío donde está el momento en el que tú decides qué hacer. O sea, ese vacío entre un segundo y el otro, sí, entre algo que me pasó y qué voy a hacer en ese algo que me pasó, un microsegundo que te cambia todo. O sea, imagínate, no sé, cuando tenemos una ira interna intensa, la reacción entre darle un puño a alguien, decirle algo de lo que después me voy a arrepentir y no hacerlo, y no porque lo evada, sino porque decida transformarlo y transitarlo de una manera distinta. Entonces, eso es mucho, digamos, de lo que hacemos desde la logoterapia, y como siempre, digamos que es ese acompañamiento, digo yo, de movernos de un punto A a un punto B que decidamos o que descubramos hacia el cual nos queramos mover. Súper. Pero entonces, la persona, así como tú lo estás diciendo con tu experiencia propia, debe tomarse el tiempo de conocerse, de saber, de verse dentro de un entorno y verse sin ese entorno. O sea, quiero decir, tu viaje interno sí o sí tiene que venir. O todo es, leo un libro y me voy con eso. No, yo creo que hay una palabra, y me hiciste acordar de una frase que me encanta de Madonna, y es que seamos nuestro propio experimento. Y el experimento viene de la palabra y viene desde el concepto de experimentarnos. Sin duda,
para lograr entrar en nosotros y conocer quiénes somos, tenemos que hacerlo desde la acción, desde permitir experimentarnos y entender quiénes somos o quiénes estamos siendo en un momento de la vida. Cuando yo trabajo con mis coaches, muchas veces les digo, cuando ustedes compran un celular, ustedes quieren sacarle todo el potencial a ese celular, quieren conocer sus aplicaciones, quieren saber todos los atajos que tiene, ¿no? Porque es que si no, al final como que no estoy aprovechando esa máquina que compré. Y creo que eso es mucho de lo que pasa con nosotros, que no nos tomamos el tiempo de entender qué pasa, qué configuraciones, digamos, internas tenemos en esos tres aspectos que hemos hablado, cuerpo, mente y espíritu, y realmente creo que cuando no nos damos la oportunidad de experimentar y de conocer, lo que pasa es que estamos dejando una máquina súper poderosa que somos cada uno de nosotros sin que llegue a su máximo potencial, ¿no? Entonces, sin duda, creo que tiene que ir, va atado desde la experiencia de cómo eso que leo, de cómo eso que me cuentan, lo llevo a mi cotidianidad, a sentirlo en el cuerpo. Siempre hablo mucho de eso, de cómo cada cosa que hacemos no la hacemos en automático, sino que la siento desde el cuerpo, cómo la hago parte de mí, cómo lleva eso también, por supuesto, a toda mi parte mental, a todo lo que son mis pensamientos, mis emociones, y cómo eso lo trasciendo al mundo. Yo creo que sin la acción no hay nada. Hay una metáfora que a mí me encanta y que también la hablo con mis coaches, y es los zapatos sucios versus los zapatos limpios. ¿Qué pasa cuando tenemos unos zapatos limpios? Siento que no queremos pisar nada, ¿no? Como que, ay, no quiero que se ensucie, no quiero, y así podemos transitar la vida, con los zapatos limpios. Pero también podemos darnos la experiencia de transitar la vida con los zapatos sucios. Eso quiere decir, no importa, no voy a perder ir a ese lugar B, aunque haya un charco gigante y se me vayan a ensuciar los zapatos. Entonces, esa es una metáfora que siempre hablo con ellos, y es eso, es la capacidad que tengo de experimentarme en la vida, de permitírmelo con todo lo que eso signifique, porque soy, y desde mi experiencia, lo que pasa cuando uno permite experimentarse es, la verdad, un descubrimiento de uno mismo maravilloso. Yo sí soy una convencida de que nuestra experiencia en esta vida tiene que empezar por nosotros, y no desde el ego que mencionabas, no desde una egolatría, sino desde honrarnos y honrar la fortuna que tenemos de estar vivos. Entonces creo que la mejor forma de honrar eso es desde experimentar y también retarme y llevarme a conocer esa mejor versión de mí, desde diferentes lugares, por supuesto. Obvio. Pero entonces, a mí me parece que podemos decir ahorita algo que habíamos hablado tú y yo. ¿Qué piensas del error? ¿Qué piensas de la falla? ¿Qué piensas de cuando ese experimento no sale como esperabas? Yo creo que ahí hay diferentes matices. Voy a tratar de ser clara en cómo lo veo. Creo que uno tiene que ser consciente o tener la capacidad de ver cuando está fallando de manera consciente o inconsciente, y eso suena un poco extraño. Cuando fallo, digamos, de manera inconsciente, o cuando lo hago en automático, es que sí, creo que hay un corte ahí con esa intención de lo que estoy haciendo. Y también entonces cuando decido fallar de manera consciente, pero creo que va muy relacionado con qué es el fallo o qué es fallarse para cada quien. Yo te voy a hablar desde mi experiencia. Por favor. Digamos que en este proceso de transformación y de conocerme, yo sé que a María Paz no le funciona muy bien la María Paz que es regañona, que es juzgona, que es justiciera. Esa versión de mí es, digamos, que se vuelve en un tono muy doloroso internamente, ¿no? Pero a mí cual sí me sirve la María Paz que es amorosa, pero la María Paz que es firme. Entonces, ¿cuál es la voz que yo escucho cuando me fallo? Esa que me dice, por ahí no era, ¿sabes? O te fallaste con esto, no te cumpliste con esto, pero siempre creo que es fundamental es desde qué lugar nos lo decimos. Y además, también creo que es fundamental recordarnos todo el tiempo que somos seres humanos viviendo una experiencia humana, y que eso nos lleva a entender que no somos máquinas, que todo el tiempo vamos a estar fallando y todo el tiempo vamos a estar cometiendo errores. El punto es desde qué lugar viene el error. Viene el lugar, digamos, viene de un lugar de inacción, porque definitivamente no quise hacerlo, o fallé, pero porque intenté hacer algo distinto. Entonces creo que el error tiene muchos lugares desde donde verse. Pero yo sobre todo creo que ahí es ese recordatorio de somos seres humanos viendo una experiencia humana, y me lo recuerdo todo el tiempo,
Y creo que en el error hay muchísimo aprendizaje. O sea, creo que nuestro camino está lleno de errores, y qué delicia poderlos ver. Y hoy en día creo que tanto tú como yo sí lo vemos. Digo, es que si no fuera por todos esos errores no estaría hoy acá sentada el ser humano que estoy siendo y que me he permitido ser. Entonces, antes era una persona que le huía mucho al error. Hoy en día le tengo cada vez más miedo, menos miedo de estar ahí dentro del error. Súper. Pues a eso iba. Es que el tema es ese. El tema, empecé hablando de eso, hubo una falla, hubo algo que no funcionó para cierta persona, Michael Jordan en este caso, y qué decidió hacer con eso, qué decidimos hacer, y no nos define para nada ese error. Podemos haber tenido, sí, podemos tener y recaer en el mismo error, la piedra que nos hace tropezar siempre, pues algo nos quiere decir esa piedra, algo nos quiere enseñar esa piedra. Para las personas aquí que están escuchando y que hacen trucos y que hacen entrenamiento de, no sé, de lo que sea que estés entrenando, ese error es el que está haciendo transformar tu vida, en este caso tu experiencia humana. ¿Te parece que es una buena conclusión? Sin duda. Y hay algo de lo que mencionas que me encanta y es el darnos cuenta. Y a ese darnos cuenta, yo le agregaría el darnos cuenta y hacernos cargo. Porque si no nos hacemos cargo, va a seguir apareciendo la misma piedra toda la vida y en algún momento ya vas a tener que preguntarte, pero ¿por qué la misma piedra con el mismo nombre, con el mismo color, siempre ha estado ahí? ¿No? Es darnos cuenta y hacernos cargo. Y vamos ahí entonces a tomar acción, experimentarnos y qué decido hacer precisamente en este caso puntual que lo estamos hablando frente a esa piedra que no he dejado de ver en mi camino. Espectacular. Bueno, María Paz, vamos a hacer un pequeño break ahí para escuchar una canción ahí con el dueño de los sonidos aquí, don Diego. Pónganos ahí a escuchar buena música y ustedes pues quédense aquí para que sigamos disfrutando de esta charla que yo por lo menos la estoy aprovechando muchísimo. Al aire. Bueno, regresamos aquí en este episodio del podcast que aún no tiene nombre. Pero estamos en eso, jóvenes. Vamos a hacer una votación. Ustedes van a ser parte de ese proceso. Y pues nada, aquí oliendo este café tan delicioso del cielo a mi tierra y alimentándonos de eso, esta deliciosa charla que tenemos con María Paz. Bueno, María Paz, quiero que nos metamos un poquito más en el tema de entrenamiento, de ejercicio, eso que nombraste que encontraste en algún momento de la pandemia. Entonces, cuéntame, tú dijiste que hiciste como que pasaste por varios estados ahí o varios tipos de entrenamiento y llegaste a un entrenamiento funcional. Cuéntame cómo es ese proceso y por qué te gustó tanto el tema del entrenamiento funcional. Sin duda, digamos que el encontrar o hacer clic con algún tipo de entrenamiento estaba totalmente relacionado con las necesidades del mismo. Y eso, por supuesto, iba también desde entender cómo era mi cuerpo. Creo que, por supuesto, tú mejor que yo lo sabes, no todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos necesitan lo mismo. Entonces, yo fui dándome cuenta que, digamos que mi cuerpo le funcionaba muy bien tener durante la semana como diferentes cargas, diferentes ritmos. En algún momento tuve un entrenamiento donde todos los entrenamientos me dejaban absolutamente exhausta y yo decía, esto no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que cada entrenamiento sea un bajón de energía porque pues tienes que quedar como rendida para que el entrenamiento haya funcionado. Y entonces dentro de este entrenamiento funcional y particularmente lo que venimos trabajando contigo, creo que es eso, es encontrar un ritmo, es encontrar, darle a tu cuerpo, yo creo que nuestros ciclos de recuperación, de descanso son importantísimos para mantener tu energía arriba, para cuidar la energía que tienes. Entonces, en lo particular, ese entrenamiento funcional a mi cuerpo le ha dado eso. También, digamos que he tenido la oportunidad de revisar mi cuerpo desde diferentes métodos como son la Ayurveda. La Ayurveda es como la medicina más antigua de la India, y también de entender de dónde venía mi cuerpo y cómo era la conformación de mi cuerpo fue fundamental, por ejemplo, para entender qué me conectaba desde ese lugar, qué le funcionaba.
te pongo un ejemplo, digamos que conocí, que entendí a través de la Ayurveda, mi tipo de cuerpo, que es un tipo Pitta, se llama dentro de este tipo de medicina, es un cuerpo con un calor interno muy fuerte, ¿no? Entonces, como a través del entrenamiento busco ayudar a regular ese calor interno y que no sea lo que esté, digamos, predominando y que desequilibre mi cuerpo de manera interna. Entonces, desde información de muchos lugares, es llegar ahora desde la acción, desde el ejercicio, que funciona muy bien para mí. Y ese ejercicio funcional lo he acompañado también con el running, que antes solo hacía el running y también me di cuenta que no funcionaba, porque lograr tener, digamos que, mi cuerpo fuerte desde lo que son mis músculos, toda la parte, digamos que osteoesquelética ha sido fundamental para sentirme mucho mejor. Entonces creo que ha venido desde ese proceso de observación, de entender y como digo yo, de encontrar la receta que a mí me funciona. Desde el conocimiento de toda la información que hay, pero es entender. Y como lo hemos venido hablando a lo largo de esta charla, desde la experiencia, desde la acción, desde encontrarme con diferentes entrenadores, entrar en diferentes ritmos y demás, y ver qué es lo que funciona y se siente bien para mí. Perfecto. Pero entonces debe, para ti, lo que escucho, debe haber una conexión. O sea, no todo es para todo el mundo. Sin duda alguna, nada es para todo el mundo. Yo creo que hay una particularidades y que debe ser uno el responsable, nadie te lo va a venir a decir. Tenemos que ser nosotros como los propios responsables de ese proceso y desde ese proceso de conocer, de experimentar. Muchas veces que yo hablo con mis coaches y que digamos que la logoterapia pues está sin duda más enfocada en un tema del entrenamiento desde el ser, hablamos mucho de los temas del cuerpo y siempre digo, dense la oportunidad de explorar. Les sirve bailar, les sirve pilates, yoga, está bien, pero dése la oportunidad de experimentar y entrar a la vida a través de su cuerpo. Que ahí hay muchísima información que, digamos que si se da la oportunidad más adelante lo podemos seguir conversando. Pero creo que es muy poderoso entender qué es lo que a uno le funciona. Y además también viene con un concepto que para mí es muy importante y es la responsabilidad, es hacerme responsable de mí, ¿no? Nadie se puede parar por mí, nadie puede hacerlo por mí. Entonces esa responsabilidad va atada de cómo entreno, con quién entreno, qué hago por mi cuerpo, ¿no? Creo que así lo veo y así lo entiendo y lo he experimentado en mi vida. Y si yo te pregunto algo como para ti, ¿qué es entrenamiento? ¿Qué me dices? Para mí el entrenamiento es tener la capacidad de enfrentarnos constantemente a adentrarnos y a sostener un proceso. O sea, para mí el entrenamiento está totalmente ligado con el proceso y creo que ha sido uno de los aprendizajes más importantes en mi vida a través del entrenamiento. Porque el cuerpo no cambia de un día para otro, ni para bien ni para mal. Entonces en estos años de entrenamiento, entender que lo que yo estoy haciendo es entrenar, pero ese entrenamiento está sostenido por un proceso, creo que ha sido brutal. Y además lo brutal también ha sido eso, llevarlo más allá del entrenamiento físico, sino llevarlo a mi vida, entender que la vida es un proceso. Un proceso, te hablo de mi empresa con los caballos, entender que ahí hay un proceso, que hay un proceso en mí como ser humano, que hay un proceso en la versión que yo soy como esposa, como compañera de vida de alguien, como lo soy en mi familia, como lo soy en mi trabajo. Entonces el entrenamiento para mí ha sido a través del cuerpo, sostener los procesos que trae la vida. O sea, la vida es un proceso constante y antes me costaba, o sea, yo no, tal vez me costaba y no lo había visto tan claro. Yo decía, yo quiero lograr esto, quiero llegar a este lugar, pero no había entendido que para eso tenía que trazarme un plan y tenía que sostener un proceso que nadie puede sostener por mí. Entonces, sin duda, eso ha sido para mí el entrenamiento, es entender que es un proceso. Y es que además el cuerpo en su sabiduría todo el tiempo te está dando lecciones. Entonces, permitir esos procesos en el cuerpo, entenderlos, atravesarlos desde el cuerpo. Y cuando yo digo atravesarlos es sentirlos en el cuerpo. Eso también siento que te para frente al mundo desde un lugar totalmente distinto. Tal vez lo pensaba yo cuando íbamos a tener esta conversación de qué me ha dado el ejercicio
y el atravesar dentro de ese proceso diferentes incomodidades todo el tiempo, o sea, como quedarme en la incomodidad, no huirle a la incomodidad es de que me levanto y madrugo para entrenar cuando podría quedarme ahí, Total. pero atravesar eso, y cuando estamos además entonces en un ejercicio que puede ser exigente, y cuando tú nos dices como quédense ahí, o sea, es que es pasar por eso, pero no solo está pasando tu cuerpo, está pasando tu voluntad, está pasando tu determinación, están pasando tus emociones, está pasando tu mente, está pasando tu cerebro, y ahí podríamos hablar un montón de neurociencia con todo lo que está pasando en tu cerebro y con la neuroplasticidad que le estás dando cada vez que te quedas en la incomodidad. Entonces, si tú me dices para mí que ha sido el entrenamiento, proceso e incomodidad, pero la incomodidad que no incomoda, ¿sabes? O sea, le oímos a la incomodidad, y yo la verdad a través del ejercicio es que me he hecho una gran amiga de la incomodidad. Y eso además, y porque no quiero dejarlo ahí, y ya cierro con esta parte, No, es dale. esa, digamos, esa incomodidad que atravieso a través del cuerpo y que mis células lo sienten, que todo mi cuerpo lo siente, me ha facilitado sentarme a tener una conversación incómoda. Me ha ayudado a sentarme hoy acá en un ambiente que no conozco, sentándome la primera vez contigo, a decir, uy, ¿cómo se siente esto? Y, pero en otros momentos ya he pasado por eso y sé que no pasa nada, ¿no? Sé que es desde mi lugar seguro, desde quedándome atrás de la barrera, no queriendo atravesar eso. Y eso sin duda, para mí, ha llegado a través de atravesarlo a través del cuerpo. O sea, eso para mí ha sido impresionante. Por eso yo digo que el entrenamiento va más allá del cuerpo. O sea, esto particular que estamos hablando, y de la información que hay ahí. Entonces diría, para resumir, proceso que me ha traído el entrenamiento. ¿Y qué es? Proceso e incomodidad. Espectacular. Bueno, y hablando de incomodidad, ¿tú crees que hay alguna transformación sin incomodidad? Yo, y lo hablaba contigo en algún momento, yo no soy una persona de extremos, ¿sabes? No soy una persona de blanco y negro. También amo el concepto del camino del medio. Entonces, no creo que toda la transformación llegue por la incomodidad. Creo que es una gran herramienta, y en un mundo donde huimos tanto a la incomodidad, como que lo que medio nos incomode nos quitamos, sí es una herramienta muy poderosa. Pero creo que hay otras formas de transformación que no necesariamente atraviesan o vienen desde la incomodidad. Pero eso no quita que la incomodidad es una herramienta brutal. Y eso, digamos, yo soy muy fan en general de los deportistas y me gusta mucho leerlos y entender qué pasa. Y en esos procesos de ellos de entrenamiento y demás, siempre están atravesados por la incomodidad. Pero no creo que sea la única forma de entrada a la transformación. Porque creo que hay otros lugares como el dolor también. El dolor es una gran portal para la incomodidad, pero también la felicidad. Porque es que, y no quiero otra vez desviarme de la conversación, dale. Es que de eso se trata. Pero nos dicen que tenemos que ser todo el tiempo fuertes y como construirnos para lo que va a ser incómodo, para lo que va a doler. Pero ¿quiénes somos cuando somos personas realmente felices? ¿Sabes? Y yo me he dado cuenta en mí y en procesos que he acompañado que tampoco sabemos cómo gestionar la felicidad. Entonces, entender la felicidad, entrar ahí y gestionar eso también es un proceso de transformación. Le oímos a la felicidad sin darnos cuenta. Y cuando estamos ahí es quién soy y qué pasa, y es como creer que además esa felicidad es como un rush de energía. Pero cuando logras entrar ahí y ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo, de nuevo, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, hay un proceso de transformación tremendo. Entonces, me gusta la incomodidad, la he experimentado como proceso de transformación y de cambio, sí, pero no creo que sea lo único. Perfecto. Bueno, sigamos en el entrenamiento. Yo quiero que te vayas a ese punto donde hubo un ejercicio que te estaba costando muchísimo y decidiste, como dices tú, pasar por ahí y sacarlo adelante. Ese momento, ¿cómo se siente? Yo creo que eso pasa en todos los entrenamientos. En el calentamiento ya pasa. Creo que para mí en todos los entrenamientos hay un reto, porque en todos los entrenamientos hay un dolor físico. O sea, pues porque es que estás llevando a tu cuerpo, digamos,
a esa transformación de tus músculos, pero también de la mente. Entonces creo que todo el tiempo o en todos los entrenamientos me encuentro con ese momento. Y en el momento en el que entro ahí y decido quedarme, ¿sabes? Como que digo, como esto me está costando, sé que mi cuerpo siempre lo va a aguantar, que es mi mente la que quiere salir corriendo, además, que es otro tema tremendo cuando entiendes que no es tu cuerpo, sino que es tu mente la que te está diciendo, ya para, ya está, no importa. Entonces, esa es la primera herramienta que tengo, es como decir, yo sé quién me está hablando, o sea, sé que mi mente quiere que ya nos sentemos, y entonces tienes claro que tu cuerpo lo va a aguantar. Y otra palabra y otro concepto que yo amo profundamente, que es la impermanencia, y es todo pasa. Sé que esta incomodidad, este dolor que estoy teniendo en este momento no va a ser eterno. Entonces, atravesarlo, quedarme ahí, digamos que, y es lo maravilloso. Y yo creo que por eso me conecto tanto con el ejercicio, porque todo el tiempo me está retando. O sea, no hay un día de un entrenamiento que yo haya dicho algo no me retó. ¿Sí? Y cuando digo que no me haya retado, no quiere decir que no lo disfrute, porque no sé si es que uno se vuelve masoquista o algo, pero al final uno disfruta eso, ¿sabes? O sea, uno dice como, uy, lo logré, o sea, hoy dolió mucho, pero lo atravesé. A ese punto voy. Eso es lo que quiero, es eso que se está viendo a tus ojos, es lo que quiero que la persona que nos está escuchando lo vea sin verte. Ese punto donde pasaste el dolor, donde dijiste, sé quién me habla, pero voy a seguir hasta que el profe o el coach dice 3, 2, 1, listo. Las planchas de 3, 4 minutos que hemos hecho, ¿sí? ¿Qué es ese punto? ¿Qué sientes? ¿Qué te ganas ahí? ¿Qué te aporta ese punto? Digamos que es impresionante y tanto que creo que me ves mi cara de emoción porque es que sé lo que eso ha significado en mi vida, ¿sabes? O sea, yo sé cada momento de ese entrenamiento, cómo me ha llevado a fuera del entrenamiento ser una mejor versión de mí, ¿no? Como atravesar un montón de miedos, atravesar un montón de inseguridades, porque es que tu cuerpo ya lo atravesó. Y eso es lo que no entendemos. Yo digo que nosotros en Occidente somos seres muy conectados con nuestra cabeza, con lo que pasa de acá para arriba, pero no con lo que pasa de acá para abajo. Y cuando nos abrimos a experimentar la vida a través del cuerpo, es que tu cuerpo es una súper herramienta. O sea, tu cuerpo no solo te está sosteniendo, sino que te está llevando a que logres todo eso que deseas. Entonces, para mí, si tú me dices una de las principales herramientas de seguridad que yo he tenido en mi vida, han pasado por el cuerpo. Y yo hoy en día soy una persona muy consciente de todo atravesarlo por el cuerpo y de habitar de manera consciente mi cuerpo, ¿sabes? Como de entrar en ese momento. Y yo ya hoy en día, después de entrenar varios años, sé que cada momento de esos me está dando a mí seguridad, me está dando la posibilidad de tener una voz. Y yo sé que eso puede sonar muy extraño para alguien que no lo ha experimentado, pero acá estamos hablando precisamente del entrenamiento y de lo que ha pasado y de lo que hablábamos al inicio de la conversación, y es permitir experimentarnos. Es como que tiene que perder. O sea, no tiene nada que perder, y si tiene mucho que encontrar, no decir que ganar o no, simplemente encontrar y descubrir en lo que su cuerpo le puede ofrecer y en la súper herramienta que se puede convertir. Yo te voy a decir hoy en día que por todo lo que yo he pasado con mi cuerpo en el entrenamiento, y me pasó hace poco, y te lo puedo asegurar, en una decisión de negocio, ¿sí? La decisión estuvo totalmente guiada por lo que pasaba en mi cuerpo, no por lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, si era una decisión que se sentía cómoda, que se sentía segura, lo pasé por el cuerpo. Yo no dije mi mente cómo ve esto, mi mente cómo lo racionaliza, sino cómo se siente mi cuerpo. Se siente tensionado, se siente tranquilo, se siente relajado. Y para mí, hoy en día, esa es la principal fuente de información que yo tengo en mi relación con el mundo. Y eso es algo impresionante. O sea, yo te voy a decir que yo lo digo y hasta a veces digo como, esto sonará muy raro, pero es que es lo que me sale de la entraña, ¿sabes? O sea, y cerré un negocio así, desde ese lugar, decir, esto se siente muy tranquilo, me gusta cómo se siente. Y así, pero todo eso no ha llegado gratis, ha llegado por adentrarme en el cuerpo. O sea, a través del ejercicio. A través del ejercicio, de otros, digamos, sí, a través de la meditación y demás, pero el ejercicio ha sido un punto fundamental. Ese dolor que uno siente, esa incomodidad, y es, acá me quedo, o sea, me quedo, ¿y qué pasa? Además, porque yo creo que tú me puedes entender,
Y es que cuando te quedas en el dolor empieza como a difuminarse. O sea, es como que tú estás en una sentadilla y mientras más pelees con el dolor, como que está ahí, pero cuando tú sueltas, ¿no? Como que tú dices, sigan respirando, ese dolor se empieza a ir y uno dice, ay, wow, esto pasa. Y así es la vida. Entonces, creo que el ejercicio me ha dado mucho y lo agradezco infinitamente. Y siempre, cada entrenamiento para mí, yo termino y le digo a mi cuerpo, gracias, o sea, gracias. Y cuando he tenido que pedirle perdón, también lo he hecho con la misma humildad y gratitud. Entonces, sí, creo que eso me ha dado el entrenamiento. Eso me parece espectacular, porque eso es, o sea, realmente es, y lo hablabas al principio y conectamos ahorita ya cerca al final de esta conversación, no somos un solo estado, o sea, tenemos cuerpo, espíritu, razón, y entrar por el cuerpo a la transformación es, para mí, es, y ha sido la mejor herramienta para mí, para aportarle al mundo. Como siempre, tú sabes que me gusta es, pues nada, dar lo que se tiene aquí para que el mundo de alguna manera mejore, ¿por qué no? Total. Ahora, tal vez es incómodo para muchas personas, o siento que todavía es incómodo para muchas personas decir entreno porque quiero verme bien. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que uno entrena por muchas razones. No soy de la teoría de alejar lo estético del entrenar. Creo que es un todo. En lo personal nunca fue mi puerta de entrada al entrenamiento. Fue más darme cuenta de cómo me hacía sentir bien internamente, pero los resultados estéticos llegan y son maravillosos. O sea, cuando hablaba hace un momento del habitar su cuerpo, es sentirse cómodo en tu cuerpo. O sea, es decir, y tu presencia lo dice, y tu postura lo dice, y es que este es el cuerpo que yo habito. Y eso, por supuesto, que viene de lo estético también. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Y por qué no? O sea, es que no está mal. Es que, a ver, o sea, la estética es algo maravilloso y lo que sea estético para cada quien. Pero cuando tú entiendes y entras, digamos, por la puerta que sea al ejercicio, los resultados estéticos van a llegar y disfrútalos y aprovéchalos porque qué delicia verte y sentirte bien ante el espejo, ante ti mismo, ante lo que tú ves. Yo no creo que estén separados y no creo que esté mal, para nada. O sea, creo que es un pensamiento un poco, podría decirlo, hipócrita, porque nadie quiere decir me quiero sentir feo y no me quiero sentir bien. No es cierto. Entonces, sin duda, es una consecuencia que llega con el ejercicio, pero también te das, si esa fue tu puerta de entrada, cuando estés ahí, también te vas a dar cuenta de todas las otras cosas que hay. Es que es un todo, ¿no? Entonces, yo sí lo veo así y lo disfruto y disfruto el estético y me parece maravilloso. Somos un todo. Total. Qué chévere, María Paz. Bueno, María Paz, ya para terminar, ¿tú me podrías dar una o dos? ¿Cuál crees que es una de las herramientas por las que las personas más fácilmente pueden encontrar ese sentido del que tú hablabas hace un rato? Yo creo que hay dos preguntas, más que herramientas, creo que es una pregunta que puede desencadenar toda la conversación y es si hoy en día la persona que soy, la persona que habito, es la persona que quiero ser y que quiero habitar. Yo creo que esa te abre la gran pregunta para entender, digamos, cómo es tu conexión hoy con el mundo y cuál es ese sentido que tienes hoy. Porque si no es cómodo, porque si hay algo que no suena, sí suena. Cosas que pasan en vivo, sí. Y está bien también. Está bien, sí. Bueno, dime. No, entonces decía que más allá que una herramienta, creo que es que te preguntas y en esa pregunta es si la vida que habitas hoy, si la persona que eres hoy en día te hace sentir bien, te hace sentir feliz y te hace sentir cómodo. Si la respuesta en alguno de los aspectos de tu vida o áreas de tu vida que tú veas es no, es un buen momento para decir, ok, acá puedo ver qué está pasando, con qué no me estoy sintiendo conectado. Entonces, más que herramienta, creo que es el preguntarse, o sea, el preguntarse cómo me siento, como si esto tiene algún tipo de propósito con lo que estoy haciendo, con lo que quiero conectar y sobre todo con lo que quiero ser. ¿Crees que hablamos de si eres feliz o si eres tranquilo? Yo creo que son dos temas distintos. ¿Sí? Creo que, y otra vez está ahí la moto con nosotros, está perfecto.
Ok, Yo creo que son dos conceptos distintos que se acompañan. Creo que la tranquilidad puede ser un estado que nos acompaña, si vivimos en ese estado, como de una manera más tenue, pero más constante, ¿no? Como esa tranquilidad, como ese color tenue que tú ves, pero que está ahí acompañando. Y creo que la felicidad va a ciertos momentos, a ciertas experiencias que estamos teniendo con y más que nos picos, generan exactamente, que tienen más picos dentro de ese, digamos, dentro de lo que estamos experimentando. la experiencia. Ujú. Bueno, mujer, para terminar, ¿tú dirías que el sentido aparece o lo construyes? Yo creo que es un descubrimiento. Creo que en mi experiencia, como lo he vivido en mí, es un descubrimiento, y cuando hablo de descubrimiento es que te vas a encontrar con algo nuevo, con algo que no conoces, ¿no? Porque el conocerlo y el conocimiento es como que viene de algo que ya está ahí, pero creo que el sentido es una experiencia de nuevo que va hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia ese descubrimiento. Además, porque no hay un solo sentido. Cuando hablábamos hace un rato de que todo el tiempo también estamos siendo, entonces ese sentido puede cambiar, no es único. Y limitarlo a tengo un solo sentido, no. Lo que pasa es que el sentido de la María Paz de los 20, de los 30 y de los 40 seguramente no va a ser el mismo. Entonces es también como entender en qué momento de vida estamos y qué estamos descubriendo de nosotros ahí, que nos conecta, que nos lleva a entender que es valioso para nosotros y para entrar ahí, para, digamos, que experimentarnos en el mundo y dar eso que nosotros tenemos para dar desde ese lugar. Súper. María Paz, solo gratitud para ti, todas las bendiciones, porque como les dije al principio, yo la conocí hoy y fíjense que pues hace falta tiempo, de verdad, para aprovechar a una persona tan valiosa como tú. Ojalá tengamos más tiempo algún día y pues nada, ¿cómo te sentiste con No, nosotros? mira, quiero decir que me siento feliz, que mi corazón se siente absolutamente pleno, me siento contenta. Creo que estas conversaciones siempre abren mucho espacio, mueven mucha energía. Me siento honrada de que solo entrenando virtualmente me hayas invitado a estar acá, y por supuesto, ojalá existan muchos más momentos para que conversemos. Mi gratitud, y siempre te lo he dicho, además que no me he guardado No nos nada, y hemos eso guardado eso. también me encanta, pero lo digo hoy acá, y es mi gratitud contigo por tu trabajo, por lo que haces y pues por supuesto por cómo has acompañado mi proceso de transformación. De verdad, mil y mil gracias desde el fondo de mi corazón. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias, jóvenes, jóvenes, como quieran y como se reconozcan. Muchachos, esto es de hacerse responsables, es de que cada cosa que hagas, la hagas desde la conciencia, y como dijo María Paz, no es solo conciencia, es hacer algo con eso. Muchachos, un abrazo gigante, que sigan mejorando en todo lo que sea que están haciendo y que haya progreso siempre en sus vidas. Chao, chao.